Quiero hablarles porque estamos hablando tanto acerca de libertad, ¿no? Cuando estamos celebrando un día de la independencia, pues siempre esa es la palabra que anda como resonando, libertad. Quiero hablarles de este mensaje que he titulado La verdadera libertad, la verdadera libertad. Y voy a pedirles que estemos en Juan capítulo 8, y vamos a estar mirando desde el versículo 31 y vamos a ir hasta el versículo 36. ¿Tienes bien puesto tus ojos o en la pantalla o en tu Biblia? Y vamos a estar leyendo. Todos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es una palabra muy poderosa, hermanos. Como en toda la palabra de Dios es poderosa, pero hay palabras que van directamente a nuestro actuar diario, a nuestra vida diaria. Y este pasaje nos habla acerca de lo que es nuestra vida diaria. El día de ayer, 4 de julio, se celebró la independencia de los Estados Unidos, y como ya es una tradición, mucha fiesta, mucha comida, la gente acude a los desfiles, la gente acude a los juegos pirotécnicos, nos gozamos mucho con esas cosas, se descansa de las labores cotidianas, se llenan los parques, se llenan las playas, hay celebración. Y también los noticieros nos dejaron ver cómo las autoridades presidieron actos en donde se honraron a aquellos patriotas que con su sangre derramada consiguieron la independencia de Inglaterra en esta nación, y consiguieron que se estableciera la soberanía nacional. Los que venimos de otras naciones, los que no somos nacidos acá, también nosotros recordamos cómo nuestros países se celebran esas fechas memoriales en donde evocamos la libertad del colonialismo y la libertad de la esclavitud que nosotros vivimos en tiempos pasados. Pero lo que muchos no saben es que todavía no son verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque viven todavía en esclavitud. Y la esclavitud en la que nosotros andamos viviendo es la esclavitud del pecado. Celebramos independencia, celebramos libertad, celebramos que somos libres, pero ¿realmente somos libres? Podemos ser libres como país, pero ¿somos libres como personas? ¿Somos libres verdaderamente? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay maneras en que nosotros vamos a estar estableciendo una atadura en nuestras vidas. Y lo que dice este versículo es que ¿a qué es lo que nosotros nos estamos atando? En el idioma griego existen tres palabras importantes con relación a la esclavitud. La primera palabra es la palabra agorazo, y si pueden poner en la pantalla estas palabras. Agorazo es una palabra que tiene un significado muy especial. Se puede traducir como un esclavo que es comprado para revenderlo. Entonces es la palabra que utilizaría el negociante en esclavos. La segunda palabra es exagorazo, y esta tiene la idea de comprar un esclavo para ponerlo a trabajar en la hacienda. Entonces se ve el hombre como una ayuda que nosotros necesitamos y compramos esa ayuda. O eso era lo que se hacía en la antigüedad.
La tercera palabra es el lutrón. Y esta palabra la usa Pablo en la epístola a los Gálatas. Lleva la idea de comprar un esclavo, pero para ponerlo en libertad. Y Pablo nos habla de que sí, es cierto que existían personas que les daban libertad a sus esclavos, pero Pablo lo que habla en sus epístolas es de que el único que practicó lutrón en todo su significado de la palabra fue Jesús. ¿Por qué? Jesús ha comprado todos los esclavos de Satanás, a todos los esclavos de Satanás, y los ha puesto en libertad. Les ha dado su libertad. Y aquí es donde entra lo maravilloso de esta esclavitud, que vamos a llamarla esclavitud por amor. Dice Lucas 4, versículos 18 y 19. Nos habla de esa profecía que entró Jesús y proclamó en la sinagoga en Nazaret, cuando le dieron el libro de Isaías. En el rollo de Isaías, él leyó esta profecía y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús, después de que lee esta escritura, él dice: esto se ha cumplido hoy entre vosotros. ¿Qué está diciendo? Lo que se dijo en el libro de Isaías acerca de un libertador, de alguien que iba a venir, hoy se ha cumplido. Y está diciendo, está dando a entender que se cumple en él. Y eso fue lo que escandalizó a la gente en esa sinagoga de Nazaret. En esa sinagoga él anunció que él estaba llegando, que él estaba viniendo para dar libertad a los cautivos, que él había venido para predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor, todo el mundo de ellos sabía que era lo que se hablaba cuando se hablaba del año agradable del Señor. Entre ellos, simplemente se estaba hablando del año del jubileo, algo que existía en la cultura de Israel. Cuando él habló que venía para dar cumplimiento al año agradable del Señor, está hablando de ese año del jubileo. El año del jubileo era una celebración muy especial donde las propiedades adquiridas durante 49 años, en el año 50 eran devueltos a sus dueños originales. Cuando uno compraba una propiedad, uno realmente no compraba para toda la vida la propiedad. Uno compraba el uso de esa propiedad por cierto número de años, los que faltaran para el año que era el año del jubileo. En el año 50 había que devolver todas las propiedades a sus dueños originales. Pero lo que nos interesa de este año era que los esclavos debían por ley ser puestos en libertad. Cada 50 años los esclavos eran puestos en libertad. Aquellas personas que se habían comprado para servir, se les daba la libertad. Lo hermoso todavía más de esta ley es que esta ley tenía una cláusula que decía que los esclavos que amaran a su dueño, porque el dueño les había tratado muy bien, había sido muy bueno con ellos, entonces ellos tenían la opción de seguir siendo sus esclavos por toda la vida, pero ya no era una cosa forzada, una cosa obligada, sino algo que nacía de su corazón. Entonces eran esclavos por amor. Y cuando un esclavo decidía esta opción, entonces el amo lo tomaba y ponía una señal sobre él, le perforaba la oreja y lo declaraba su esclavo para toda la vida. Es interesante porque ya no usaban la palabra esclavo para ese tipo de personas, sino que comenzaban a hablar de sus siervos, no de sus esclavos. Esto fue precisamente lo que pasó con nosotros, hermanos. Jesús nos compró con su sangre preciosa y nos dio la libertad. Él nos puso en libertad. Así que cuando nosotros nos encontramos libres, optamos ahora por ser esclavos de Jesús para siempre y le aceptamos como el Señor de nuestras vidas, pero no por una imposición, sino por amor. Es que amamos al Señor y queremos estar con Él y queremos ser siervos de Él. Queremos permanecer con Él. No somos libres para irnos y hacer lo que queramos,
somos libres ahora para servirle a Él. Y Jesús entonces nos toma en ese momento en sus brazos y pone una señal en nuestras vidas y nos sella con su Espíritu Santo para el día de la redención. El hombre natural, es decir, el hombre que no ha recibido a Cristo como su Salvador, que no ha establecido ese señorío de Jesús sobre su vida, quizás cuando peca lo hace más que todo por falta de conocimiento, es ignorante. Y quizás su falta puede ser menor porque lo hace por ignorancia. Pero el problema, mis amados hermanos, y lo que quiero enfocar en esta enseñanza, es que cuando somos cristianos y nosotros seguimos pecando, la falta es más grave, pues se supone que nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y entonces ahora nuestra lucha diaria es vivir en santidad, pero le seguimos fallando al Señor. Y saben, eso nos vuelve a la esclavitud del pecado. Eso nos vuelve a nosotros a atar a la maldad, cuando nosotros deberíamos estar siendo esclavos de Cristo por amor, sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor. Entonces el Señor hoy nos recuerda en este pasaje que estamos estudiando, nos está diciendo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ya recibisteis la libertad que es en el Hijo de Dios, ustedes son verdaderamente libres. Hay la oportunidad de someternos a aquel que nos puede dar salvación. Hay la oportunidad de someternos al Hijo que nos liberta, por quien somos verdaderamente libres, al que hizo lo máximo, el máximo sacrificio para liberarnos. Romanos 6, versículos 17 y 18 dice Pablo acá, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Erais. Si erais, ya no somos, ¿verdad? Dice que si, ya, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense que ya no dice esclavos en esta traducción que nosotros usamos, sino que dice, ya cambió la palabra, ¿no? Dice, primero erais esclavos del pecado, pero ahora sois siervos de la justicia. Ese es el compromiso, ese es el privilegio, ese es el atributo de comenzar nosotros una nueva vida con Cristo. Cuando nosotros hacemos a Cristo el Señor de nuestras vidas, eso es cuando realmente nosotros podemos considerarnos que somos libres. Porque el pecado ya no se enseñorea de nuestras vidas. El pecado ya no gobierna, ya no manda sobre nosotros. Ya somos libres de eso. ¿Por qué entonces seguir pecando? ¿Qué tenemos que hacer para ser liberados? Es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para ser liberados? ¿Puedes poner la siguiente pantalla, por favor? Juan 8, versículo 31 y 32. Dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús, convertirnos en discípulos de Jesús. Y para ser discípulos de Jesús, nosotros vamos a caminar con él y vamos a conocer lo que Jesús enseña. Lo que Jesús enseña es la verdad. Y esa verdad que Él enseña es lo que nos da la libertad. Es lo que nos hace libres. Si tú conoces la verdad, tú debes vivir en libertad. Pero ¿por qué tenemos que ser sus discípulos? ¿Por qué tenemos que ser sus discípulos? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor no quiere que andemos en tinieblas. El pecado son tinieblas, hermanos. El pecado es oscuridad. El Señor no quiere que andemos en oscuridad, quiere que andemos en luz.
Y cuando nosotros nos convertimos y somos luz, comenzamos también a ser luz para otros. Comenzamos a alumbrar el camino de otros. Por eso tenemos que ser los discípulos del Señor. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo leímos al principio. Lo recordamos nuevamente. El punto aquí, central de la predicación, es que nuestra libertad es en el Hijo, en Jesús. Las palabras de Jesús nos llevan a una conclusión cuando leemos este versículo. Dice ahí claramente, así que si el Hijo os libertares, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente. No dice solamente libres, dice verdaderamente, verdaderamente. O sea, hay una libertad falsa y hay una auténtica. Eso es lo que quiere decir eso. Esta libertad verdadera, según este evangelio, solo la puede dar el Hijo de Dios. Solo viene de Él. Entonces, el Señor quiere enseñarnos acerca de esta libertad. Y el apóstol Pablo nos recuerda esto en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No en cualquier libertad, no estéis libres en cualquier libertad, sino en la libertad con que Cristo te hizo libre. Si tú recibiste verdadera libertad, la recibiste de Cristo. En esa libertad tú debes permanecer firme. Dice, y no se pongan de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Bajo el yugo de la esclavitud. O sea, otra vez volviendo al pecado. Y este texto de esta carta a la iglesia de Galacia, a nosotros nos sirve como un marco para hablar de un concepto falso de libertad. Hay un concepto falso de libertad que maneja el mundo. Y aún algunos creyentes manejan este concepto falso de la libertad frente a una verdadera libertad que es la que se nos ofrece por medio de Jesucristo. El día que Cristo murió en la cruz, ese fue nuestro día de la independencia, hermanos. Ese es el día de nuestra independencia, el día que Jesús murió en la cruz. Pues Él vino a morir en esa cruz para que todo aquel que lo reciba como su Señor y su Salvador personal se convierta en una persona libre inmediatamente. Para que deje de estar atada, encadenada al pecado, a las maldiciones del pecado. Entonces el día que lo recibimos podemos decir que ese es nuestro día de independencia y nosotros tenemos la verdadera libertad. La verdadera libertad es en Jesús. Entonces déjeme hacer esta afirmación. Escuche esta afirmación. Lo que el mundo llama libertad es falsa libertad. Lo que el mundo llama libertad es una libertad falsa. Y es falsa porque lo que se desea ejercer es el libertinaje. Es el libertinaje, pero para pecar, ¿no? Eso es lo que es el libertinaje. Hacer lo que uno quiera, pero para complacerse a sí mismo y pecar. Y claramente Jesús nos advierte en Juan 8:34. El Señor nos dice, de cierto, les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Si hay alguna práctica de pecado en nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice que somos esclavos del pecado. Lo que el mundo llama libertad es falsa libertad, porque la realidad es que sus conductas nos muestran que son prisioneros de todas las manifestaciones de maldad. Todas las manifestaciones de maldad. Y Pablo nos enseña en Gálatas 5 cuáles son esas manifestaciones de maldad. En Gálatas 5, versículos 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y ahí está usted, ahí está bien porque dice, no, yo esas cosas no, yo voy a esas cosas no, ya, no. Pero que cuando seguimos ahí esa lista y comenzamos a ver enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, ahí como que comenzamos a distraernos, ¿verdad? Herejías, envidias, homicidios, que no es solamente quitarle la vida a otra persona, es que cuando tú le quitas la honra a otra persona y la destruyes,
cuando tú le quitas valores a una persona, cuando tú le quitas amor propio a una persona, cuando tú humillas a una persona, cuando le quitas su amor propio, hay muchas maneras en que tú puedes destruir a alguien. Y eso habla todo esto de homicidio. Pero también las borracheras, las orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo dice, y es lo que nosotros hemos estado escuchando estos días, el mundo dice, soy libre, y festejamos la libertad que se nos está dando, soy libre para llevar una vida sexual como yo quiera, pero es una vida sexual irresponsable. Dios en su palabra está señalando a quienes propician mayor libertad en la vida sexual desordenada y contra su propósito. ¿Saben? Estos luego andan escudándose en los derechos que tienen sus víctimas. O sea, ellos propician algo con su desorden y después están exigiendo derechos que tienen sus víctimas, que son víctimas de su irresponsabilidad. Y con sus caras sin ninguna vergüenza andan demandando ayuda para sus víctimas. Y no están asumiendo que ellos son los verdugos de esos niños y de muchas otras personas enfermas. Y no estoy diciendo que debemos ponernos en contra de ayudar a esas personas que son víctimas. No, ahí es donde necesitamos nosotros mostrar la misericordia con que Dios nos ha tratado a nosotros. No estamos en contra de fundaciones que ayudan a los niños que padecen SIDA, ni estamos en contra de ayudas que debemos dar a las personas que se contagian, pero sí queremos aprender a ejercer la compasión con que Cristo se compadeció de nosotros. Porque en algún momento de nuestras vidas nosotros experimentamos, quizás no una contaminación sexual, pero es contaminación de pecado igual. Hay de diferentes maneras, contaminaciones, pero Dios ya tuvo compasión y misericordia con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De gracia recibimos, de gracia nosotros debemos dar. Pero no nos exime ni a ellos, ni al fornicario, ni al ladrón, ni al homicida. Nadie está exento de enfrentar las responsabilidades. Porque es que nos hacemos nosotros mismos esclavos de estas cosas. Y si el Señor nos ha hecho libres, ¿por qué volver a esas cosas? Otros andan argumentando que la libertad religiosa, que la Constitución nos da el derecho de tener libertad en cuanto a nuestras creencias. Y entonces con esa idea propician la idolatría, propician la hechicería. Y esas son cosas que han causado muchísimo daño. En Gálatas 5:14 dice algo que es fundamental aquí, hermanos. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es esa palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo quiero decirte algo. Nadie ama a su prójimo como a sí mismo cuando anda acudiendo a brujos para que les den porciones o preparaciones que faciliten un plan para destruir a otra persona o a otra familia o causar enfermedades. Ahí no se está amando al prójimo como a uno mismo. También tendríamos que incluir a quienes usan el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuántas personas, cuántos medios, cuántos profesionales de la comunicación nosotros andamos escuchando a diario reclamar acerca de su derecho de libertad de expresión para poder propiciar que haya entre las personas es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones de todo tipo? Porque no es solamente que se limitan a dar una información para que las personas sepan lo que está pasando,
es que todas las noticias son comentadas. Y en sus comentarios lo que hacen es inyectar veneno. Y en ese veneno ponen enemistad, ponen pleito. Comienzan a manejar la mentalidad de las personas hacia otras personas o hacia otras tendencias. Las homofobias nacen de la mala comunicación que desafortunadamente nos llega todos los días a través de los medios de comunicación. En resumen, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que los conceptos que estoy mencionando, o en esos conceptos que estoy mencionando, no hay nada que se parezca a una libertad verdadera. Es todo lo contrario. Es una esclavitud. Una esclavitud para dañar a nuestros semejantes. Y es una esclavitud que ofende a Dios. Ofende a un Dios que nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay que ser ningún erudito en la Biblia para, motivados por el Espíritu Santo, confesar que Jesús tiene razón cuando Él sentencia: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. No necesitamos ser doctores en teología para entender las advertencias del Señor. ¿Cuáles son las advertencias del Señor? Mire, Gálatas 5:13. No usen la libertad como pretexto para la carnalidad. O sea, para pecar, para darle gusto a la carne, a las emociones. Y dice también Gálatas 5:21. Dice el Señor: les advierto que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, diga conmigo esto: la libertad en Cristo no es libertinaje. No es libertinaje. Gálatas 5:1. Volvamos a este Gálatas 5:1 otra vez. Volvamos a esta escritura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. ¿Saben? Nosotros, por las escrituras, nosotros creemos que los dos pilares sobre los que descansan nuestras doctrinas son la predicación de la palabra. Y cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos de estos dos pilares. Uno es la ley y el otro es el evangelio. La ley y el evangelio son los dos pilares sobre los cuales descansan nuestras doctrinas. La palabra de Dios dice claramente que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Y toda la palabra quiere decir Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, la ley y el evangelio. Y erróneamente algunos, y no es que lo digan, y a veces ni es que lo están enseñando, pero sí viven como si los cristianos no necesitaran de la ley. Y eso es horrible. Eso es horrible porque seguimos siendo nosotros pecadores. Y si somos pecadores, necesitamos tener presente en nuestros corazones lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Y eso se sabe es por la ley. Para que nosotros siempre podamos descansar en Cristo, en su gracia y en su ayuda, que es la que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso nosotros debemos siempre ser cercanos a la Biblia, a toda la Biblia, para escuchar de cerca y de parte de Dios cuál es el deseo que Él tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Cuál es el deseo para cada uno de nosotros? Es la Biblia la que nos enseña. Jesús nos dice a nosotros que jamás la libertad cristiana puede ser usada como pretexto para hacer lo malo. Porque si perdemos nosotros la libertad verdadera, la que ha venido de Él, y nosotros regresamos al yugo, a la esclavitud del pecado, estamos perdidos. Gálatas 5, versículos 15 al 17. Pero si os mordéis, dice el Señor, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sabemos, hermanos, hay esta vieja naturaleza en nosotros y nuestra vieja naturaleza siempre va a estar luchando contra la nueva criatura que somos en Cristo, la nueva criatura que ha formado el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es la ventaja que por gracia de Dios nosotros tenemos los creyentes cuando combatimos contra el pecado, cuando combatimos para tener santidad? ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? La ventaja que nosotros tenemos es que tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla, Dios nos enseña. Y esta palabra es un freno para impedirnos hacer lo malo. Pero esta misma palabra nosotros la usamos para que el Espíritu con el que nosotros andamos nos lleve también de nuevo a Cristo y a su perdón si hemos fallado.